Bien, estamos con Miguel Palomino y vamos a conversar sobre la contribución por los sectores y por el lado de la demanda del crecimiento del 2012. Bueno, creo que ustedes han traído un cuadro, vamos a ver si lo podemos el primer cuadro visualizar. Ahí está. Tenemos en pantalla, bueno, explícanos mejor. Claro, en este primer cuadro tenemos a la izquierda el año 2012 y a la derecha el año 2013. El 2012 las cifras son casi definitivas, va a haber posiblemente pequeños ajustes porque no tenemos cifras todavía de diciembre, hay un poquito de fin de año que falta, pero va a ser muy cercano a esto. Y el 2013 es la proyección que tiene el Banco Central, ¿no? De cómo van a crecer los sectores en el 2013. Y lo que vemos acá son las cifras. El 50% del crecimiento que se ha dado en el año 2012 se explica por lo que se llama otros servicios. ¿Qué son el sector otros servicios? Transportes, comunicaciones, servicios personales, seguridad, todo lo que sea servicios que no sean comercio, electricidad y agua, que se consideran separadamente, ¿no? Correcto. Pero eso ha crecido muy fuertemente en el Perú. ¿Cuánto es servicios sumados? La mitad del crecimiento que se dio en el año 2012 se explica por el sector, ha venido por crecimiento en el sector servicios. Que es el 50% que está en rojo. Así es. Pero Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es comercio, construcción, también es percibido como servicios, ¿verdad? Claro, pero otros servicios estoy poniendo. Entonces, lo que tenemos es, esas barritas tienen diferentes colores que asigna a cada sector, y la suma es 100. Es decir, del 100% de crecimiento, Perú ha crecido más o menos 6.4% el año 2012. Falta las cifras finales, el decimal final. ¿Y cómo se explica ese 6.4%? Se explica así en estos sectores. La mitad, casi exactamente, se explica por otros servicios, de hecho, transporte, comunicaciones, seguridad, servicios personales, peluqueros, taxistas, suma lo que quieras, ¿no? Educación, por supuesto, que es una parte importante. En el verde es construcción, que es el otro sector que ha contribuido muy fuertemente. Más de la tercera parte del crecimiento viene de construcción. ¿Construcción algunos economistas lo consideran servicios? ¿Ustedes lo consideran así? O? Bueno, de nuevo, estas son las definiciones dentro del Producto Bruto, según lo define el INE y el Banco Central. Y construcción se separa y por eso lo demás son otros servicios. Electricidad y agua, por ejemplo, electricidad y agua también es un servicio, y comercio también es un servicio. Por eso el rojo es otros servicios que son los que te mencioné. O sea, en servicios son casi 90% de la economía. Del crecimiento en este caso. Sí, ¿no? Correcto. Ya. Ahora, entonces, construcción ha crecido muy fuertemente y luego ya comienzan a tener porcentajes algo menores, manufactura, agro y pesca, comercio y minería y hidrocarburos. Minería y hidrocarburos solo tienen 1.2% del crecimiento, o sea, el 1% de lo que ha crecido el Perú se explica por crecimiento de minería y hidrocarburos. Es poco, digamos, ¿no? El crecimiento ha venido por otros sectores. Y lamentable, porque minería podría estar creciendo mucho más y bueno, la buena noticia es que el año 2012 la minería finalmente creció, un poquito, 2% nomás, pero creció la minería. Normalmente hace 4 años que la minería venía cayendo, ¿no? Entonces es el primer año en 5 años en que hay un muy pequeño crecimiento. El 2013, si miramos más bien, lo que vamos a ver es que la característica básica no va a cambiar tanto. La diferencia más grande es que manufactura, que creció relativamente poco, solo contribuyó 3 puntos al crecimiento en el 2012, va a contribuir cerca de 12% del crecimiento en el 2013. Eso es muy importante porque la manufactura pues es valor agregado, ¿no? Ahora, la manufactura creció, simplemente que su contribución al crecimiento va a ser bastante mayor en el 2013. Claro, porque como porcentaje PBI sigue siendo lo mismo 15%. Desde hace muchos años. 14, no cambia mayormente, 15%. Es muy parecido al crecimiento. Lo que pasa es que el PBI no es lo mismo el PBI de los años 90 de 30.000 millones al de 180.000 que tenemos el día de hoy. Acercándonos a 200.000 además, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, la diferencia más grande es eso, que manufactura toma una participación más importante, digamos, ¿no? Buena parte de ello viene de construcción, que sigue creciendo fuerte, pero digamos manufactura. Esa supuesta reprimarización de la economía siempre se cae cuando uno ve la evidencia, ¿no? Claro, no es verdad que se está dando, ¿no? Y incluso el otro tema, minería y hidrocarburos contribuyen más, y van a contribuir 4% de crecimiento, pero incluso en el 2013, donde va a haber algunos nuevos proyectos mineros que entren y eso comienza a ayudar un poco, correcto, aún así la contribución de la minería al crecimiento no va a ser muy grande porque todavía no es grande el aumento de la producción, ¿no? Se esperaría eventualmente más. Entonces, esto es viéndolo por el lado de los sectores de la oferta. La otra forma de verlo es por el lado de
la demanda por el tipo de gasto. Correcto, que es la contribución al PBI según el tipo de gasto. Creo que también tenemos una... Sí, debería haber otro cuadro. Debería haber otro cuadro, ¿no? Bueno, si no... ahí está. Está ahí, ¿no? Ahí está. Por el tipo de gasto. Entonces, acá de nuevo, la columna izquierda es el 2012, la derecha es el 2013, y tenemos también por colores los diferentes tipos de gasto. Lo que se puede ver acá es que la suma total es 100, pero si te das cuenta hay un número negativo abajo. Correcto. ¿Por qué? Porque tenemos todos los gastos y luego, para contener el Producto Bruto, nosotros importamos también. Entonces, lo que yo importo no es producido localmente, pero sí es un gasto local. Entonces, yo produjo todo lo local, importo y eso tengo que restarlo. Y las exportaciones también salen distintas. Entonces, acá podemos ver cómo es, ¿no? En el año 2012, el grueso del crecimiento ha sido explicado primero, el sector privado explica la gran mayoría del crecimiento. Y lo que más ha crecido, lo que más ha contribuido es el consumo privado, seguido cercanamente por la inversión privada. El crecimiento de la inversión privada ha sido cercano a 15% el año pasado, explica un porcentaje fuerte de nuestro crecimiento. Mucho menor impacto ha tenido el sector público, aunque también ha crecido fuertemente. Incluso la inversión pública, que es mucho más que el gasto público, que el consumo público, contribuye mucho más porque había un muy fuerte crecimiento de la inversión pública. Y eso es, me imagino yo, muy importante porque eso debe estar libre de los gastos administrativos, lo que es inversión en infraestructura. Bueno, pero hay gastos administrativos en la construcción, en la inversión misma, digamos, correcto. ¿no? Ahora, y finalmente, solo el 11% del crecimiento se explica por las exportaciones. O sea, las exportaciones han tenido una participación relativamente débil. ¿Por qué? Porque el contexto mundial no ha sido muy favorable. Por eso también la manufactura no se ha portado tan bien. Ha tenido dificultades para exportar. Nuestros textiles han enfrentado un mundo un poco complicado y aunque ha crecido, se ha crecido poco. Entonces, las exportaciones solo explican el 11% del crecimiento por este contexto mundial difícil. Para el año 2013, vamos a ver que sigue dominando largamente el sector privado, incluso la participación del sector público en el crecimiento va a bajar un poco, pero crece fuertemente sobre todo la participación de las exportaciones. No es, casi duplica su peso. ¿Eso es por mejoras del sector externo o por mejoras en competitividad local? Yo creo que va a ser principalmente por mejoras en el sector externo, pero en algún grado la competitividad es un proceso gradual año a año, digamos. No es que un año somos competitivos y otro no. Claro, y toda la inversión que ha tenido el sector industrial en los últimos años, que ha sido muy fuerte, me imagino que Así eso es. debe comenzar ya a notarse en la productividad. Correcto. Y competitividad Y también local. en este caso en exportaciones también estamos mejorando en exportaciones mineras. Recordamos que estamos diciendo, van a comenzar a crecer un poco más. Entonces, un mejor contexto global va a llevar a que crezca más el sector externo. Pero lo interesante de esto es que si miras en estos 2 años, el consumo privado es el componente más grande, pero el consumo privado, ¿de qué depende? ¿De dónde sale el consumo privado? Depende principalmente del ingreso que tenga la mayor parte de los trabajadores privados. Y el ingreso depende de qué fundamentalmente, del empleo, Trabajo, claro. ¿no? De cuánto empleo se cree o cuánto aumenten las remuneraciones. Y eso depende de qué, para que cree el empleo de inversión. ¿no? Claro, la estabilidad se necesita para la inversión, pero la creación de empleo va atada directamente a la inversión. Y es justamente el fuerte crecimiento en la inversión, que vemos cuánto contribuye al crecimiento, que ha permitido que aumenten los ingresos de la población y con eso ha permitido que aumente su gasto, ¿no? Que es lo que se ve acá. Entonces, la inversión genera empleo, el empleo genera ingresos y eso es lo que permite gastar. Mientras se mantengan condiciones favorables para mucha inversión privada, se va a mantener este crecimiento y el círculo virtuoso de crecimiento que estamos viendo en los últimos años y que esperamos se mantenga. Y además habría que añadir que, según estudios locales, el 75% de la reducción de pobreza está amarrada al crecimiento económico. Entonces, el crecimiento no solo es bueno para claro, todos, en realidad sino los que estudios impacta fluctúan entre 75 y 90%. Claro, impactan directamente en la vida de las personas que más lo necesitan, ¿no? Así es. Es razón por la cual hay que apoyar este proceso lo más posible. Sí, la inversión genera empleo. Para hacer una idea, en la década pasada se generaron 3.2 millones de empleos nuevos en el Perú. Es una cifra nunca antes en la historia del Perú se ha generado empleo de esa cantidad, ¿no? La calidad del empleo es mucho mejor hoy de lo que nunca lo ha sido en el Perú. Yo sé que nuestro empleo todavía tiene mucho por mejorar, no hay que ser triunfalistas, pero hay que entender que estamos en la ruta correcta
que los avances han sido muy grandes y que todo indica que se sigue en esa dirección. Y que probablemente podría ser mejor si desregulamos un poco el mercado laboral, ¿no? Bueno, hay algunas medidas que se toman con el ánimo de proteger el empleo que en realidad más bien tienden a perjudicarlo, ¿no? Correcto. Eso se ha visto con mucha frecuencia en muchos países. Ojalá podamos hablar sobre eso algún día, porque es un tema que la gente no logra captar el cómo. Es un poco contraintuitivo, ¿no? Sí, en efecto, es un tema que es muy importante y que constituye, creo que una de las potenciales amenazas a que se genere nuevo empleo en el Perú en el futuro, es que se generen restricciones que en realidad desincentiven la creación de empleo, ¿no? Muy bien, Miguel, te agradezco muchísimo y bueno, tendremos a Lipe ahora en adelante pues como un invitado regular. Te agradezco. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bien, vamos a una pausa, regresamos con el profesor Sergio Bravo del área de Finanzas, Economía y Contabilidad de SAM para hablar sobre las asociaciones público-privadas. Regresamos.